Entonces, chicos, ya se estaba grabando la clase. Y como les comenté, el día de hoy vamos a empezar a hablar del tema de funciones, que de hecho este tema es el más amplio del curso. Llevará varias semanas el estudio de las funciones, ¿verdad? Hoy vamos a empezar con el estudio teórico de lo que son funciones, en este caso. Se dice que dados dos conjuntos, un conjunto A y un conjunto B, una función de A en B es una correspondencia. Una correspondencia que a cada elemento X de A se le asigna un único elemento Y en B. Lo que denotaremos nosotros, o utilizaremos para denotar es que esa relación es una función, escribiremos que la función es una función de A en B. Esto para denotar que un elemento de A, X de A, está relacionado con un elemento Y en B, escribiremos que F de X es igual a Y. Esto nos llevará a nosotros a visualizarlo de varias maneras. Por ejemplo, dada una función f con dominio en el conjunto de los números reales y codominio también en el conjunto de los números reales, con un criterio f de x igual a 2x menos 3, la vamos a poder representar en este caso de 4 maneras distintas. La manera algebraica, que es el criterio de la función como tal. El gráfico de la función, que son pares ordenados. Un diagrama de Venn, que es lo que utilizamos como con dos óvalos, donde colocamos valores numéricos y los correspondemos. Y de manera gráfica, que la gráfica es el trazo que queda, en este caso, sobre el plano cartesiano. Tal vez muchos se podrían preguntar, profe, ¿cómo hace uno para determinar, por ejemplo, esos pares ordenados? Esos pares ordenados los podemos calcular a partir del gráfico. Vamos a ver, voy a regresar por acá. Y tengo que cambiar la pantalla. No es... Chicos, veamos esto. ¿Me confirman que pueden ver la pizarra bien, sí? Sí, profe, está bien. Gracias. Veamos esto, chicos. A nosotros nos están dando f de x igual 2x menos 3. Y, por ejemplo, nos dicen que el gráfico de la función son pares ordenados, son conjunto de pares ordenados. Por ejemplo, el 0, menos 3. El 3,3. Y nos dan ahí puntos sucesivos, porque de hecho el gráfico es un conjunto, en este caso, infinito de pares ordenados. Ahora, ¿cómo hace uno, por ejemplo, para determinar pares ordenados? Del colegio podríamos recordar que los pares ordenados se llaman pares ordenados porque tienen un orden. Siempre se va a indicar un valor de x, seguido un valor de y, en este caso. O lo que es lo mismo decir, una preimagen y una imagen, que ahorita vamos a entrar con eso. Para determinar pares ordenados, nosotros podemos dar un valor a la x, en este caso el 0. Si x es igual a 0, ¿qué hacemos con eso? Ese valor de x lo sustituimos en el criterio. O sea, sería evaluar f en 0, que sería como hacer 2 por 0 menos 3. 2 por 0 es 0, menos 3. Y 0 menos 3 nos da como resultado menos 3. Vean que el resultado de esa sustitución justamente nos da el valor de la segunda entrada del par ordenado. Entonces, así es como podríamos determinar pares ordenados. Damos un valor de x, sustituimos en el criterio y el resultado obtenido sería la segunda entrada del par ordenado. Así podríamos, por ejemplo, determinar lo que es el gráfico de la función. El diagrama de Venn, ¿qué es lo que hace? En este caso, sería, por ejemplo, poner las primeras entradas en uno de los óvalos para tener el ejemplo, los pares ordenados, el 0 y el 3, y en el otro óvalo poner los valores de las imágenes, en este caso, menos 3 y 3. ¿Cómo hace uno para denotar, por ejemplo, que 0 es la preimagen de menos 3? Lo que hace con una flechita, nada más indicando que el 0 se relaciona con el 3, con el menos 3, y que el 3 se relaciona con el 3. Esa sería una manera, por ejemplo, también de lo que es el diagrama de Venn. Las gráficas, pues ya comentamos que son los trazos que quedan sobre el plano cartesiano como tal. Pues. Ok, chicos, ustedes me comentan si todo va claro hasta acá, porque si hay alguna duda la podemos ir abarcando.
Retomando lo del par ordenado, tomando un par ordenado, por ejemplo, menos 2, menos 7, nosotros podríamos afirmar que menos 2 es la preimagen de menos 7, que menos 7 es la imagen de menos 2, o que f evaluado en menos 2 dará como resultado menos 7. Esas tres proposiciones son equivalentes. Entiendes equivalente que tienen el mismo significado. Decir una sería tanto como afirmar cualquiera de las otras dos. Ahora sí vamos a definir formalmente qué es una función. Una función f de a en b es una función y al conjunto a le vamos a denominar o le vamos a llamar dominio. Y lo vamos a denotar por una d sub f para indicar que es el dominio de la función. Y en ese dominio vamos a encontrar todas las preimágenes de la función. Por su parte, el conjunto B lo vamos a llamar codominio. Y al conjunto de todas las imágenes de B lo llamaremos rango o ámbito. Y ese rango o ámbito lo denominaremos como un A sub F. Para que nosotros determinemos esto, vean que nos dan la función con dominio, en este caso, un dominio finito, dominio menos 2, menos 1, 0, 1 y 2, y codominio R. Con criterio f de x igual x a la 2. A partir de eso nos piden determinar el dominio de la función, el codominio de la función y el ámbito de la función. Ok, muy bien. Realicemos esto entonces, chicos. A nosotros se nos está dando una función. Vean que tiene un dominio menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y un codominio en R. El criterio nos indica que es f de x igual x a la 2. Entonces, ¿cómo determinamos el dominio de la función? Lo denotamos d sub f. ¿Por qué d sub f? Porque ese es el nombre que le dieron a la función. Si hubiera una g, un d sub g, una h, d sub h, en fin, independientemente del nombre que le den, siempre se denotará así. El dominio de la función siempre es el conjunto que se da antes de la flechita. En este caso, el dominio para nosotros será el conjunto que contiene el menos 2, el menos 1, el 0, el 1 y el 2. Por su parte, el codominio de la función siempre será el conjunto que se indique después de la flecha. En este caso, será el conjunto de todos los números reales. Ahora, debemos, o se nos solicita, también calcular el ámbito de la función. Muy importante, porque el ámbito de la función serán todos los valores que están relacionados con los elementos del dominio. Como el dominio es una cantidad finita de números, nosotros lo que hacemos para determinar el ámbito de la función será evaluar cada uno de estos valores del dominio en la función. Sería como calcular entonces f evaluado en menos 2, que eso será como tener menos 2 elevado a la 2, que esto dará como resultado 4. Evaluamos la función en menos 1. Sería como tener menos 1 elevado a la 2, que eso dará como resultado 1. Evaluamos el 0. F evaluado en 0. 0 elevado a la 2 dará como resultado 0. Evaluamos en 1. F evaluado en 1 será como tener 1 elevado a la 2, que es 1. Y luego evaluamos en 2. F evaluado en 2 será como tener 2 a la 2, que da como resultado 4. Podríamos resaltar acá
que el 4 y el 1 se repiten en este caso, ¿verdad? Entonces, para anotar en el ámbito, única y exclusivamente los denotamos una vez. ¿Quién va a ser el ámbito? Pues el 0, el 1 y el 4, que son los valores que obtuvimos como imágenes una vez que realizamos la sustitución en el criterio. ¿Qué tal hasta acá? ¿Claro, chicos? Ok, parece que sí. Excelente. Vamos entonces a regresar a compartir pantalla. Bueno, aquí pueden, en la presentación también están los resultados de todo lo que acabamos de hacer, ¿verdad? Entonces, por ahí está todo. Y chicos, vean esto, también muy importante porque en algunos ejemplos se nos va a pedir determinar si un o una relación dada es o no una función. Y para eso debemos tener muy claro siempre todo lo que es la definición de función. Porque la definición de función nos pide que todo elemento del dominio esté necesariamente relacionado con un único elemento en el ámbito. Entonces veamos, por ejemplo, se nos da la función f con dominio en los números reales y con dominio en el criterio f de x igual raíz de x. Vamos a ver, este es el primer ejemplo, nada más. La definición de función nos indica que todo elemento del dominio se debe relacionar con un único elemento en el ámbito. Eso nos indicaría entonces que debemos determinar, por ejemplo, que una imagen no se relaciona con dos imágenes. En este caso. Vean esto. ¿Cómo podríamos nosotros determinar si el criterio de acá es función? Primero, pues sería bastante determinar que todo elemento en este dominio, que el dominio es el conjunto de los números naturales, recordemos que los números naturales serían el 0, 1, 2, 3, 4, etcétera, etcétera. Todos estos valores podrán conseguir una imagen en el codominio, que es el caso de los números reales. Pues, ¿cómo serían las imágenes en este codominio? Sería tanto como calcular la raíz de cada uno de estos valores. Nos indicaría entonces que el ámbito de la función sería, por ejemplo, si quiero evaluar en 0, sería f evaluado en 0, sería la raíz de 0, que eso es 0. Si evaluamos f en 1, sería como tener la raíz de 1, que eso es 1. Si evaluamos f en 2, sería como tener la raíz de 2, que eso es raíz de 2, no simplifica. Si evaluamos en 3, f evaluado en 3 sería la raíz de 3, perdón, esto queda en raíz de 2, eso no simplifica, este queda igual. Y f evaluado en 4 sería como tener la raíz de 4, que eso sí dará como resultado 2. Entonces sería bastante claro que si seguimos la evaluación, todos los valores del dominio podrán encontrar una imagen en el conjunto de los números reales. ¿Qué nos indica entonces? Que por lo tanto, f sí es una función. ¿Me doy a entender con esto que acabo de realizar, chicos? ¿Okay? Recuerden igual que si van teniendo alguna duda, por ahí pueden realizar la consulta correspondiente. Veamos el siguiente ejemplo, entonces, chicos. Porque el siguiente ejemplo nos indica que hay una función con dominio en los números enteros y con dominio en los números reales. Ya que el criterio de la función, curiosamente, también es f de x igual a raíz de x. Al igual que anteriormente,
como el dominio, ese conjunto de los números enteros, recordemos que los números enteros son los valores enteros positivos, negativos y el cero. Por ejemplo, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, etcétera, etcétera. También de este lado acá, con los opuestos, ¿verdad? En este caso, los valores negativos. Para determinar si una expresión dada es una función o no, bastaría con que uno de los elementos del dominio indicado no se le pueda calcular una imagen. ¿Qué pasa si evaluamos la función en menos 2? Sería como tener la raíz cuadrada de menos 2. Y resulta que una raíz de índice par, recuerden que el índice es el valor que se indica acá afuera, en este caso como no se indica nada, por convenio hay un 2 de índice par, o sea que tenga índice un 2, un 4, un 6, un 8, etcétera, etcétera. Nunca el subradical podrá ser un valor negativo. Acá, como tenemos la raíz cuadrada de menos 2, de hecho, si metemos eso en la calculadora, lo que va a dar es un error. ¿Por qué? Porque esto no está definido. ¿Qué estamos obteniendo? Que hay un valor, bueno, no hay uno, de hecho, todos los negativos, hay una infinidad de valores a los cuales no se le podrá calcular una imagen. Lo que nos está indicando que, por lo tanto, f no es una función. Me voy a entender con este caso, chicos, es muy importante tener eso en cuenta, ¿verdad? Con solo el hecho de que uno de los valores del dominio no se le pueda calcular la imagen, ya eso bastaría para indicar que la relación no es una función. Veamos el otro, porque el otro acá nos presenta una forma tabular. X y Y. Pero el valor es menos 1, que se relaciona con 1, no, perdón, con 3. Luego menos 3, que se relaciona con 1. 4 se relaciona con 4. Y menos 1 se relaciona con 4. Chicos, determinar de manera tabular si una representación dada es una función o no es muy simple. Vean que hay una preimagen, en este caso un valor de la X que se repite 2 veces, el menos 1. El menos 1 tiene 2 imágenes distintas asociadas. Según la definición de función, cualquier elemento del dominio se relaciona con un único elemento en el ámbito, un único. Eso quiere decir que una misma X no puede tener 2 imágenes distintas. Acá está pasando. El valor de menos 1 tiene como imagen a 3 y a 4. Eso no se permite. Una preimagen no puede tener 2 imágenes. Acá nos indicaría entonces que la relación indicada no es una función. ¿Qué tal con esto? ¿Todo bien por ahí? Y chicos, ahora que... Profesor, una consulta. Dime. ¿Qué pasa donde usted comentó que no, un valor negativo no puede ser una función? No, yo ¿Qué no pasa? comenté que un valor negativo no puede ser una función. Eso es falso. Es cuando está a raíz. Una raíz de índice par nunca podrá tener un subradical negativo. Fue lo que comenté yo. O sea, cuando el índice de la raíz sea un valor par, un 2, un 4, un 6, un 8, un 10, necesariamente lo que esté dentro de esa raíz deberá ser 0 o positivo. De hecho, eso lo vamos a estudiar un poco más adelante también cuando hablemos sobre la función radical para determinar el dominio máximo. Siempre Es que... sea par, el valor deberá ser 0 o positivo para poder, o para que la raíz como tal esté definida. Ok, gracias.
Un gusto. Chicos, y a pesar de que no está acá eso, creo que siempre es importante hacer esto. ¿Cómo determinar si un trazo en un plano cartesiano es o no una función? Pues muy simple. Vean esto. Si nosotros queremos determinar si un trazo en una gráfica es una función o una gráfica es una función o no, o una curva cualquiera es la gráfica o una función, deberemos trazar líneas verticales, de arriba hacia abajo, ¿verdad? Que sean paralelas al eje Y. Si las líneas que dibujamos verticales intersecan más de una vez el trazo, no es una función. Acá intersecó una vez, una vez, una vez, una vez, una vez, y vean que por acá intersecó una, dos y tres veces. Con solo el hecho de que esta línea vertical haya intersecado acá tres veces, más de una, nos indicaría que este trazo no corresponde a la gráfica de una función. ¿Sí queda claro ahí? Creo que es importante tener en cuenta esa salvedad, ¿verdad? Porque puede ser que en algún momento se topen algún ejercicio gráfico en el que se les solicite lo que es determinar si la expresión como tal es o no una función. Chicos, ¿qué tal por ahí? ¿Todo claro? Porque si eso es así, voy a regresar acá a la presentación. Yo sé que me va a tomar más tiempo. Porque, chicos, ahora lo que sigue es la lectura de gráficas. Que esto justamente es lo que trataremos el miércoles, en la clase del miércoles. ¿Verdad? Entonces vamos a tener gráficas de las funciones y vamos a tener que extraer toda la información que aparezca por ahí. Pero como les comenté, eso será para el miércoles. Entonces,